Ya. Eres la rosa del Sharon, el libro de los valles. Tú eres mi escudo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Listo. Bien, vamos en esta noche con el mensaje que le puse por título: El buen pastor no pierde sus ovejas. Y para eso iba a empezar con el relato que en el Evangelio de Lucas acerca de las 100 ovejas, pero que en el Evangelio de Mateo está registrado como una parábola, o viceversa. En uno de los evangelios no es parábola, en el otro está registrado como una especie de relato. Entonces quise empezar con eso, porque está relacionado con el mensaje acerca de que Jesús es el buen pastor. Y vamos a ver algunas cosas para poder nosotros comprender en qué concepto tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Si es buen pastor, debemos de tener un concepto de Él. Pero cuando tenemos otro concepto, estamos diciendo inconscientemente de que Él no es buen pastor. Ahorita vamos a desarrollar este tema en este mensaje. Esperamos que sea de reflexión y que analicemos lo que estamos creyendo para poder crecer en fe, crecer en conocimiento, crecer en entendimiento. Muy bien. Para empezar, vamos a entender la palabra perder, ¿sí? La palabra perder, que tiene dos connotaciones. La primera connotación que podemos nosotros entender de la palabra perder, cuando decimos que se perdió una oveja, podemos entender que la palabra perder es cuando alguien no sabe dónde está algo, no sabe dónde se ubica, no sabe dónde se encuentra. Podemos decir que perdimos las llaves, perdimos no sé, la billetera, perdimos X cosa, cualquier objeto, ¿sí? ¿Por qué decimos perdimos? Porque no sabemos en dónde está, no sabemos dónde se encuentra. Pero la otra connotación de perder, que es a la que se refiere el relato de las 100 ovejas, se refiere a perder en que alguien, cuando decimos, por ejemplo, se perdió en el vicio, no significa que no sepamos dónde anda, sino que simplemente se inmiscuyó completamente, totalmente en el vicio del alcoholismo, en el vicio de la drogadicción, o se perdió en X circunstancia de vicios. ¿Sí? Son dos connotaciones diferentes. Porque si nosotros tomamos de que se perdió una oveja a nuestro Señor Jesucristo, estamos diciendo, no supo ni dónde quedó. No, lo que se trata aquí en esta palabra perder es que nosotros, como ovejas, voluntariamente nos salimos del redil. Quisimos hacerlo como el hijo pródigo. El hijo pródigo, podemos decir que se perdió en sus deseos carnales. Se perdió en los deseos que le ofrecían en el mundo. Entonces, ahí puedo decir que se perdió, pero el padre de familia sabía perfectamente que su hijo andaba en un determinado lugar, porque seguramente preguntaba por él. Pero él se perdió con el dinero que recibió, se perdió en los vicios, se perdió, pues vayan ustedes a ver en qué. Entonces, ahí en el Evangelio de Mateo 18:12 vamos a escuchar de qué manera nos relata y nos pone ese párrafo, Mateo 18:12, para empezar. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se le había descarriado? Escuchemos la palabra descarriar. ¿Sí? Una oveja se descarrió, quiere decir que le pareció atractivo algo y se fue tras de aquello, que a veces es una ilusión. Así como muchas veces nosotros pensamos que lo que nos está ofreciendo el mundo es atractivo, está lleno de placer, pero al final hay decepción. Al final hay una separación y una sequedad espiritual que teníamos cuando estábamos dentro del redil. Entonces dice, se descarrió. O sea, no se le perdió al pastor del que está aquí hablando el relato, no se le perdió, que él no sabía dónde andaba. ¿Sí? Se descarrió.
Sí, la palabra que se descarrió quiere decir que algo le atrajo del mundo, algo le llamó la atención y se fue tras aquello. Entonces, aquí podemos ya ver las dos connotaciones de la palabra perder. Muy bien. Vamos a nosotros a ver, vamos a leer primeramente allí en Juan 10:11. Juan 10:11, donde vamos a empezar a desglosar esto acerca del buen pastor y ver las características que debe de tener un buen pastor, y nos vamos a dar cuenta si nuestro Señor Jesucristo es o no es un buen pastor. Vamos a escuchar Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él lo está diciendo. Yo soy el buen pastor. Aunque muchas veces nosotros, como vamos a ver ahorita, nosotros con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros creemos, estamos diciéndole que no es tan bueno como Él dice. Él está confesando que Él es el buen pastor y da una buena razón. Ahorita lo vamos a analizar. Pero Él dice, yo soy el buen pastor. Quiere decir que Él reúne las características que debe de tener un pastor para llevar a cabo el cuidado de sus ovejas. Y vamos a ver cuáles son las ciertas características que debe de tener un buen pastor. Para poder decir, es buen pastor, debe de reunir ciertas características. Y la primera de ellas, y la más simple, es que un pastor debe de saber cuántas ovejas tiene. No me imagino yo un pastor que aunque sí los hay, ahorita les voy a contar un caso que me pasó, que no sepa cuántos animalitos tiene su rebaño, a menos que sea un asalariado. Pero aún así, cuando el dueño del rebaño lo contrata, le dice, tengo tantos animalitos. Por tanto, la primera característica de un buen pastor es que debe de saber cuántas ovejas tiene en su rebaño, cuántas cabras, en caso de que sea un rebaño de cabras. Debe de saber cuántas tiene. En el relato, en la parábola, como la trata el Evangelio de Lucas, de las 100 ovejas, ahí está el número. Eran 100. De allí partimos a de que un buen pastor debe saber cuántas ovejas tiene. Eran 100 ovejas. Una se salió. ¿Cómo se iba a dar cuenta que las que quedaban allí le estaba faltando una? ¿Cómo le iba a saber? Porque sabía el número de ovejas que tenía. Dice que dejó 99. Dejó 99 en el redil y se fue a buscar la que le faltaba. Si no supiera cuántas tenía, pues él iba a seguir pensando que ahí estaban todas. Sin embargo, la primera característica es que un buen pastor debe de saber cuántas ovejas tiene. Y ahora vamos a preguntarnos, ¿nuestro Señor Jesucristo sabrá cuántas ovejas tiene? ¿Qué pensamos acerca de eso? ¿Se dará cuenta de cuántas ovejas tiene? Por supuesto que sí, pero aquí entra un dato muy controversial, que no es aceptado. Del número de ovejas que el Señor sabe que tiene, ¿se va dando cuenta conforme se van convirtiendo? Es decir, si nosotros consideramos que hay un determinado número de ovejas a las cuales nuestro Señor Jesucristo es su pastor, ese número que Él ya conoce, ¿lo va conociendo conforme se van convirtiendo? O como pensamos, se le salieron dos, apostataron, se fueron. ¿Qué pensamos? Que tiene un número y luego tiene otro, y no siempre es esto, ya se convirtieron tantos allá en el sur de México, pero otros se convirtieron en Brasil, pero ya se salieron otras del redil y ya se perdieron. ¿Pensamos que es así, que el Señor no sabe? Por supuesto que sabe el Señor cuántas tiene. Y no es de cada día que se conviertan o que supuestamente se pierden. No, el Señor ya tiene un número de ovejas que sabe, y no lo sabe de hace 500 años, conforme se van convirtiendo. El Señor sabe cuántas ovejas tiene desde antes de la fundación del mundo. Vamos a escuchar ahí a Primera de Pedro 1, 19 y 20 para darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, desde mucho antes de que el mundo se estableciera, Él ya sabe cuántas ovejas tiene. Escuchemos. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde antes de la fundación del mundo fue sacrificado. Ya estaba el plan por el número de ovejas que Él tiene. No es posible que Él se sacrifique por alguien que no sabe si va a creer o no va a creer. Me sacrifiqué por aquel y me aceptó por un tiempo, pero después se perdió.
Eso no tiene sentido. Su sacrificio vale. Quizás esto lo toquemos en otro mensaje posterior, pero el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo obedece al plan que el Padre tiene desde antes que fundar el mundo. Obedece a ese plan. Nuestro Señor Jesucristo es buen pastor y sabe cuántas ovejas tiene. No le sorprende que algunos aparentemente son ovejas. Son cabritos que andan entre el rebaño de ovejas y se comportan como ovejas. Pero como decíamos en uno de los mensajes, por más que haga las cosas un cabrito de las ovejas y se crea oveja y se ponga piel de oveja, de todas maneras va a seguir siendo un cabrito. Desde antes de la fundación del mundo, nuestro Señor Jesucristo sabe quiénes son sus ovejas. Y podemos nosotros ahora aquí corroborar esto. Allí en Juan 10:16 dice de la siguiente manera: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Él ya sabe quiénes son, ya sabe cuántas tiene. Cuando dice no son de este redil aquellas ovejas que también debo atraer, debo llamar, se está refiriendo al redil allí de Israel, porque dice: no fui enviado primero sino a las ovejas perdidas de Israel. Quiere decir que en Israel hay un rebaño, pero hay otros israelitas que lo iban a despreciar y lo iban a rechazar. Le digo claramente a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero dice también: tengo otras ovejas. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que hay otras? Claro que Él es Dios, pero sabe cuántas son. Y leemos en el libro de Hechos que creyeron en un determinado lugar todos los que estaban ordenados para vida eterna. Él sabe cuántas tiene. Nosotros no sabemos quiénes son. Nosotros no podemos discriminar a nadie. Nosotros tenemos la responsabilidad, el deber de dar el mensaje a quien quiere escucharlo. Porque a fin de cuentas el Evangelio es para el que crea. La salvación según el Evangelio es para el que crea. Pero Él dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo de llamar, refiriéndose a los gentiles. Entonces, esa primera característica, que un pastor debe saber cuántas ovejas tiene. Obviamente, si trasladamos esto a un pastor de una congregación que no sepa cuántas son sus ovejas, que únicamente las distinga porque cuando dice como que me están faltando de ofrenda, como que ahora no se juntó, pues es que no vino fulano y sultano. O sea, esa es una forma muy deshonesta de decir: sé que existe aquel, pero porque me faltó dinero, porque no recibí toda la ofrenda que cuando viene fulano de tal. Él debe de saber cuántas ovejas tiene si es que es un pastor llamado por Dios, se preocupa por saber cuántas son, porque cuando falta una, inmediatamente dice: esta oveja no ha venido, debo de saber por qué, y va y la visita, y se presenta a su casa: hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué sucede? No lo hemos visto en la congregación. Lamentablemente no siempre es así. Esas personas no representan ovejas, no representan pueblo de Dios, representan para ellos dinero. Pero un pastor verdadero sabe cuántas ovejas tiene, cuántas ovejas le ha confiado el Señor. Y si es un pastor fiel al Señor, le va a confiar más ovejas todavía. Entonces, primera característica: un buen pastor sabe cuántas ovejas tiene. Nuestro Señor Jesucristo sabe cuántas ovejas tiene. Segunda característica: un buen pastor no solo sabe cuántas tiene, sino conoce a cada uno. Identifica a cada una de las ovejas. Y en forma natural, el que tiene ovejas o cabras, no me va a dejar mentir, empieza a identificar a cada una por ciertas cualidades que van presentando a diario. Que esta es la envidiosa, que esta cabra es la rebelde, que esta es la que brinca mucho, que esta es la mordelona, en fin. Con el trato diario de esos animales se les van poniendo determinadas características, cualidades que van presentando, y ya las identifica y les pone nombre. Nuestro Señor Jesucristo sabrá no solamente el número, sino quiénes son cada una de sus ovejas. Claro que Él sabe. Y vamos a leer ahí en Juan 10, primero el versículo 14 y después el versículo 3 del mismo capítulo 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Escuchamos, hermano. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. No podemos engañar a Él. No podemos decir: yo soy una oveja del Señor. Él sabe si eres o no eres oveja.
Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen y reconocen mi voz y oyen mi voz y me siguen. Muchos de nosotros, como en mi caso, anduve por allá vagando antes de llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Anduve vagando en diferentes doctrinas, sectas, diferentes puntos de vista, ateos, filosóficos, psicológicos, y sin embargo nada me satisfacía, hasta que escuché la voz de nuestro amado Señor Jesucristo a través de su palabra. Por eso dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y las llamo por su nombre. Alégrate, mi hermano, porque el Señor conoce tu nombre y te reconoce como parte del redil. Y solo tú sabes si arde dentro de ti el deseo de escuchar a través de su palabra la voz de tu pastor, el pastor de tu alma. Que los pastores terrenales son hermanos nuestros y nos ayudan en nuestro caminar. Para eso los puso el Señor, porque dice que Dios constituyó pastores y constituyó maestros y constituyó evangelistas, y ojalá que cada una de esas figuras hicieran su labor dentro de la congregación. Desgraciadamente muchas veces no es así, porque el evangelista está siendo respaldado por Dios, hace su propia congregación, cuando debe de llevarla al pastor que fue escogido por Dios para que él las vaya cuidando. Pero no nos salgamos ahorita del mensaje. Nuestro Señor Jesucristo conoce sus ovejas y ellas lo conocen y oyen su voz y lo siguen. Muy bien, entonces vamos con una tercera característica. Un buen pastor defiende sus ovejas. Defiende sus ovejas contra cualquier peligro, contra cualquier riesgo. Si ponemos el ejemplo de David, cuando quería pelear contra Goliat, el rey Saúl, le dice: pues es que tú eres un jovencito y aquel es un guerrero. Y David le dice: pues fíjese, mi señor, que cuando yo cuido las ovejas de mi padre, y venía un león y venía un oso y se llevaba uno de ellos, iba yo y agarraba al oso y agarraba al león y le quitaba la oveja de sus fauces y mataba a aquel animal. David como pastor cuidaba de sus ovejas. Se fija por dónde andan. El que tiene un ganado se da cuenta de que a veces van a cruzar límites que no deben y va por ellas. Se da cuenta de que andan corriendo riesgo en un límite por donde ellas andan. Se da cuenta y va y las trae. Y si representa un riesgo, digamos, vamos a poner el ejemplo, en un ganado que andan por ahí, algunos perros de esos que andan sueltos por ahí, y ve que van a atacar una de sus ovejas, él va y se arriesga a que los perros se le vayan encima. Pero es un buen pastor. Pregunto, ¿nuestro Señor Jesucristo nos defenderá? ¿Será buen pastor que nos defenderá? Vamos a leer de nuevo Juan 10:11, la segunda parte. Juan 10:11, el segundo versículo que leímos, que dice así: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Él se ofreció para rescatar sus ovejas, porque es buen pastor. Él las defiende y no las va a dejar y no va a permitir que nadie se las quite como a David. Ninguna bestia podía llegar y quitar sus ovejas, porque él arriesgaba su vida por sus ovejas. Y vamos a leer también ahí para darnos cuenta de eso, en Juan 10:28, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. No hay fuerza en este mundo que pueda arrebatar, ni siquiera nosotros mismos, que una vez decía un hermano. Pero si nosotros nos salemos, nadie la puede arrebatar de las manos de Jesús, el buen pastor. Él está atento a sus ovejas porque Él las defiende y da su vida. Da su vida por ellas. Dice claramente, ahorita como escuchamos, dice claramente que nadie las va a arrebatar de su mano. Las tiene cubiertas, las tiene protegidas. Nadie va a poder arrebatarlas. Si no nos convence esto, mis hermanos, de que estamos seguros en Él, de que nadie nos va a poder alejar de Él, pensamos nosotros que tenemos la suficiente fuerza para decir, no, pero, pues sí, el Señor es mi pastor. Siempre lo estamos diciendo. El Señor es mi pastor, pero
Pero ¿y si me pierdo? No te puedes perder, porque por eso Él es un buen pastor. Vamos a leer otro versículo también, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y seguimos leyendo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios manifestado a través del buen pastor. Y hace toda una lista de lo que puede ser lo más probable que tenga la capacidad de separar una oveja del buen pastor. La muerte. Podemos recordar cómo aquellos hombres primeros del siglo primero, cómo ofrendaron su vida, cómo los ponían en el Coliseo romano, niños de pecho, mujeres, adolescentes, creyentes claramente, que los ponían con los leones hambrientos, y ellos, a pesar de que la muerte estaba encima de ellos, ellos seguían firmes, creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo. La muerte no los pudo separar del amor de Dios. La vida, todo lo que nos ofrece la vida nos va a poder separar del amor de Dios. No, lo alto, lo profundo, y es más, incluye allí al mismo diablo. Ni huestes, ni potestades, ni gobernadores, nadie nos va a poder separar del amor de Dios que fue manifestado a través de nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Leemos de vuelta, por favor, para que quede bien claro quién nos va a poder separar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desnudez incluye también, es decir, la escasez. A un verdadero creyente, a una oveja de nuestro buen pastor, la escasez lo va a hacer que se aleje del Señor. No, por supuesto que no. Los primeros cristianos no tenían nada, eran perseguidos. ¿Hizo eso acaso que se apartaran del buen pastor? De ninguna manera. No hay nada en este mundo que pueda, dice, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las puede arrebatar incluso de la mano de mi Padre. Nadie. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Y se refiere a cualquier tipo de ángel. No pueden separarnos del amor de Dios que fue manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, vamos a decir que un buen pastor no se le pierden las ovejas dos veces, o así como se llama este mensaje. El buen pastor no pierde ovejas, y menos dos veces. No pierde las ovejas. Por ejemplo, os voy a contar un caso que me sucedió. Estaba yo por allí haciendo una entrevista en un trabajo que tenía aquí cerca. Entonces salió un ganado muy numeroso de cabras, y la persona, pues yo no tengo mucho conocimiento quién es, pero sí lo había visto, y salió su montón de cabras. Y se me ocurrió preguntarle justamente cuando yo estaba analizando este mensaje, hace unos 2 años, cuando yo estaba analizando esto, me surge esa oportunidad y le pregunto al joven, oye, ¿tú sabes cuántas ovejas tienes? ¿Cuántas cabras tienes? Y me dijo esto, dice, no sé cuántas son. Y le digo, ¿y cómo sabes si se te quedan una por allá en el monte? Y dice, pues ya será para el coyote. Yo me sorprendí, pues qué clase de pastor es este, pero bueno, son sus cabras. Pero no quedó ahí el asunto. A los 2 días me encontré con su vecino, que también antes tenía un ganado de vacas. Y curiosamente, pues como nunca nos encontramos, pero ese día por casualidad, pero como yo desarrollando este asunto, pues me pareció curioso de que lo encontrara ahí casualmente. Y le pregunté, oye, tu vecino no sabe cuántas cabras tiene. Y él con su lenguaje, con sus palabras, dice, no, ese no sabe nada. Dice, una vez se le perdieron 6, se le quedaron 6 allá y ni cuenta se dio. Lo bueno es que esas cabras regresaron al siguiente día, dice, ahí a su casa, ya conocían el camino. Dice, pero no quedó allí. Como a los 2 días, esas mismas cabras se le volvieron a quedar.
pero ya no regresaron. No se sabe si se las comió el coyote, si se las llevaron o se dirigieron a otro lugar. No se sabe, pero él ni cuenta se dio. No se dio cuenta. Y eso de alguna manera a mí me sirve para relacionar el asunto de si nuestro Señor Jesucristo es buen pastor. ¿Se le puede llamar buen pastor a alguien que pierde las ovejas? ¿Alguien que no sabe cuántas tiene? ¿Alguien que no sabe cómo se llaman? ¿Que no las identifica? Pero sobre todo, alguien que pierde ovejas. ¿Puede ser buen pastor? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿puede ser buen pastor nuestro Señor Jesucristo si pierde una oveja? Si tú, mi hermano, crees que te puedes perder, tú crees que puedes valorar tanto, tienes la suficiente fuerza, que tienes la suficiente fe, tú crees que tengas la suficiente poder para poder decir, porque yo quiero, voy a ser salvo. No es así. No tenemos el suficiente poder, la suficiente capacidad para nosotros cuidar nuestra salvación. La salvación es del Señor. Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida. Nuestro Señor es el que nos lleva caminando, como llevó a Israel a través del desierto, hasta el lugar que Él les había prometido. A nosotros nos ha prometido la vida eterna. Y esa vida está en su Hijo, y Él va a cumplir. Y si Él dice, yo soy el buen pastor, y si dice que nadie va a poder arrebatarlos de su mano, Él lo cumple, mi hermano. Él es buen pastor. Él no se le pierden las ovejas. Nosotros con nuestra creencia, porque pensamos que así debe de ser, porque vemos a personas que están un tiempo en la congregación y después se van al mundo, porque vemos unos que se dicen, son músicos y andan allá pecando, creen que por eso sí se pueden perder. Esos nunca fueron ovejas, hermano. A Dios no se le pueden escapar. Y por último, te voy a hacer una pregunta. Jesús es el buen pastor, y quiero hacer esto como reflexión. ¿Quién te va a proveer de todo lo que necesitas sino el buen pastor? ¿Quién te va a guiar por senderos de justicia, no por tu capacidad o por tu inteligencia, sino por amor a su nombre? El buen pastor. ¿Quién va a ir contigo cuando andes en valle de sombra de muerte? ¿Quién te va a guardar? ¿Quién te va a cuidar? El buen pastor. Pero también, ¿quién a través de su callado, de su vara, te va a infundir aliento cada que te desanimes? Pero también esa vara, también Él te va a hacer que te vengas cuando te andas saliendo del redil. En el redil estamos seguros, y cuando alguien quiere salirse, para eso tiene la vara. Dice su palabra que el Señor, al que ama, disciplina. Él ama a sus ovejas y nos va a disciplinar si nos queremos salir, pero nadie lo va a poder arrebatar de su mano. Nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Y con esto termino. Espero, hermanos, que sea de reflexión y que ustedes, su fe sea fortalecida, que confíen en el buen pastor. Usted no se va a perder, mi hermano. Está seguro en su mano. Usted no se va a perder. Si usted realmente ama a nuestro Señor Jesucristo, Él lo tiene en el hueco de su mano. Estamos en Cristo. Dios les guarde. Dios les bendiga.